Bueno, bienvenidos a este espacio de aprender a emprender. Hoy estoy con una amiga que ustedes la van a conocer, espectacular, se llama Paola Cubides. Y déjenme les cuento un poquito de contexto para introducir a Pao. Yo conocí a Pao en la universidad. Ambos estudiamos finanzas, gobierno y relaciones internacionales. Yo salí antes que Pao y por cosas de la vida nos reconectamos en Lima, porque yo llegué hace 5 años y Pao creo que llegó, ahora nos cuenta un poquito más, hace unos 3. Y entonces aquí nos volvimos a reconectar, o sea que llevábamos por ahí unos más de 20 años sin vernos. Y durante todo este tiempo, pues me he dado cuenta que Paola tiene un ADN que me parece súper interesante que ustedes conozcan hoy, porque es un ADN que hemos venido compartiendo en el newsletter alrededor de lo que es realmente el impacto social. Y Paola, pues, es una excelente representante de ese rubro. Ustedes la van a escuchar ahora. Mi definición de Pao, para abrirle la pregunta a ella. Para mí, Pao es una persona alegre, amigable, sociable, pero además con un interés genuino en lo que hace. Así que les presento a Paola. Pao, bienvenida a este espacio de Aprender a Emprender. Muchísimas gracias, Charlie. Muchísimas gracias. Yo, como te lo dije en el momento de la invitación, supremamente honrada del espacio porque veo que estás haciendo un emprendimiento maravilloso, necesario y empezando. Hay un gran trabajo de lo que tú haces en general, que es curar información. Asimismo, es a quién estás invitando y por qué lo estás invitando o la estás invitando. Entonces, ser de los primeros es un gran reto y te lo agradezco. Un honor tenerte a vos acá, más bien. No, y además, a ver, número uno es de las primeras y número dos es un tema que es de los más importantes en el newsletter. Así que, Pau, voy a arrancar con una pregunta súper sencilla. La pregunta es sencilla, pero la respuesta nos puede dar para hablar toda una vida, porque te conozco un poco y sé que hay muchas cosas interesantes. ¿Quién es Paola? Vamos a arrancar con esa pregunta amplia. ¿Quién es Paola? Súper sencilla la pregunta. Claro, los filósofos empezaron por ahí, también sería por algo. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy, aparte de todo lo que ya comentaste, yo me considero una mujer contenta, muy feliz. Estoy casada con Cristian, que es un esposo, un compañero de camino maravilloso y compartimos juntos un tesoro que se llama Emma, de 13 años. Y vivimos muy contentos, sobre todo realizados con lo que somos, con lo que tenemos, con los que nos gusta hacer. Y conociéndonos todos los días más, ¿no? Crecemos y estamos muy atentos como de esos cambios que tenemos que tener. Digamos que tengo algunos conocimientos, obviamente estudié, nos conocimos en la universidad y algunas habilidades que he podido a recoger en la vida, pero sobre todo, digamos, en términos de valores y de principios, me gusta reconocerme como, esto después de haberlo pensado mucho tiempo, como alguien que es compasivo. Me duele mucho el dolor a los demás. Compasiva. Y es por eso que trabajo en lo que trabajo y de la forma que trabajo. Y por otro lado, siento total plenitud cuando doy, cuando comparto. La gratitud para mí es algo que no solamente lo siento con mis amigos o con mi familia, sino que es algo que lo siento con cualquiera, con literalmente cualquiera. Y eso lo he visto en mis negocios, en mis relaciones, desde el momento en el que conozco a alguien. Entonces, así me defino. Compasiva y con gratitud. Y con gratitud. Oye, Dar, para mí dar.
no había escuchado generosidad, digamos, lo podría ser alguien muy Claro generoso, que muy sí, compasivo. generosidad. Yo no había escuchado nunca la definición de alguien sobre compasivo. Me parece, ahorita que lo dijiste, ¡puf! Esa palabra me pegó de una. Y dijiste, me duele el dolor de los demás. ¿De dónde sale eso, Pau? ¿Por qué eso? ¿Es un valor que lo veías muy reflejado en tu padre, en tu madre? Pues, ¿de dónde sale eso? Porque eso no es algo que, eso no es un chip que tiene todo el mundo. Mm, sí, y yo creo que muy después en la vida uno lee un poquito, ¿no? Y llega uno al Dalai Lama y entonces aprende conceptos. Pero sin duda creo que le das un punto clave y es lo que uno trae en los genes, lo que uno hereda y lo que uno aprende en el círculo en donde se desarrolla. Y sin duda, mi mamá, mi papá, mis abuelitos, mis tíos, pero toda esa gente que estuvo alrededor nuestro, que se convierte en esas redes de apoyo, que también hemos hablado acá, que se vuelven estos amigos, ¿no? La familia que uno escoge, es fuente de energía y que me nutre todo el tiempo. Desde chiquita yo veía que en la casa donde comían dos, comen tres, ¿no? El título de échele más agua a la sopa es real. Y yo lo veía en acción, o sea, yo llegaba con tres amiguitas del colegio a almorzar y no le había avisado a nadie y mi abuelita era como, hija, mañana mejor me dice yo, ay, güey, y ella salía con una cosa divina, claro, todo lo servía más chiquito, pero todo tan hermoso que nadie se daba cuenta. Nunca hubo el cuestionamiento de no alcanza, no hay, siempre esa recursividad estuvo para la generosidad. Entonces ahí la tengo clavada y yo siento que aunque no todo el mundo la tenga, yo siento que la vida nos da a todos la oportunidad de reconocerlo en algún momento de la vida. Claro. Y entonces está en ti la decisión de, ¿estoy entendiendo el llamado que me están haciendo? ¿Y cómo hago ese llamado realidad o no? Y sigo, y no pasa nada, ¿cierto? Yo siento que cuando la gente recibe estas crisis de la mitad de la vida y demás, es eso, son llamados a buscar que dejes de mirarte solamente a ti mismo, el egoísmo, y que puedas mirar a los demás. Ahora, Pau, ese chip definitivamente, tú dijiste ahorita una cosa que también, no solamente en los genes que uno trae y todo, sino en cómo lo que uno va haciendo lo va formando y lo va convirtiendo en lo que uno es hoy día. Yo leí mucho sobre vos antes de conversar, aparte de lo que ya sabía, y lo que he visto es que has venido en una trayectoria, y la quiero enlazar con lo que acabas de decir de quién es Pau, en una trayectoria como siempre alrededor de una palabra que la veo constante ahí, o tres palabras, tres pensé. Una es proyectos, dos, cooperación, la he visto mucho en tu recorrido, y tres, alrededor de lo social, ¿no? No sé si lo cooperación significa social, pero no necesariamente, porque el impacto puede que no sea para el tema social. Pero como que esos tres palabritas las vi como a lo largo de tu columna vertebral profesional. Uh-huh. Pero antes de entrar en ese detalle, ¿vos intencionalmente has buscado que tu carrera esté pegada a esa parte compasiva tuya? ¿O es un tema que has venido descubriendo en tu carrera? Que has dicho, oye, a mí realmente como que me gusta esto. Y yo creo que uno debe estar muy atento a esas señales. O sea, yo desde chiquitica estuve muy atenta a los proyectos, pero siempre. Y proyectos para generar plata. Entonces yo vendí chocolates chiquita, y yo vendí ropa chiquita, y yo hice negocios. Yo le presté al señor de la tienda. Yo terminé siendo prestamista. Yo le Ajá. presté al de la tienda y a la de la carnicería. O sea, el negocio creció. En el externado yo vendí ropa. O sea, pero esto fue gigante. Y tuve una fuente de recursos muy importante y digamos que este tema del emprendimiento se fue formalizando, ¿no? Entonces estudiamos finanzas, pero cuando estabas en la carrera y preguntaran a un grupo de 100 estudiantes, bueno, ¿y cuántos de ustedes quieren generar empresa en Colombia? Levantábamos la mano 2 de 100.
porque los demás querían ser traders y brokers. Era la moda, era la tendencia, era lo que ellos querían y eso está bien. Pero de 102 queríamos crear empresa. Entonces, eso ya te manda, bueno, esto era en los finales de los 90, principios del 2000, pero eso ya manda un mensaje de cómo solucionas y cómo enfrentas al mundo, ¿no? En el sector del mercado de capitales y financiero haces unas cosas y monetizas y ganas plata, 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 plata. Pueden ser con empresas del sector real o no, pero ahí tu negocio es ese, ¿no? El margen, compre barato, venta alto. Claro, claro. Y anticipe las jugadas. A mí eso me parecía fútil, a mí eso me parecía superficial, a mí eso me parecía que no generaba valor en la sociedad. Y no quiero decir con eso que no valore el trabajo de la gente que lo hace, porque todos tenemos un rol en la vida. Yo no sentía que el mío agregara valor en ese. Y yo sentía que en un país como Colombia, con todas las oportunidades que teníamos y todos los retos para superar la pobreza, necesitábamos algo más que vender acciones. Y entonces es ahí donde yo digo, bueno, ¿la plata para qué me sirve? La plata me debe servir para generar más que valor económico. La plata debe servirme para generar valor social. Y si la plata no me sirve para eso, pues yo no quiero plata. O yo no quiero la plata así. Entonces, de mis primeros emprendimientos, que era plata, 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 paso a uno en donde es un negocio que se vuelve de artesanías y crecemos y tengo al socio perfecto, el que sabe hacer las cosas, porque claramente no son estas manitos las que lo hizo, pero el tipo sí era, y tengo al otro socio donde también él pone plata y logística, y montamos y nos vamos a la feria, Corferias, terminamos con ventas y cubriendo 12 locales en Colombia y haciendo exportaciones. Pero cada vez que teníamos ese taller funcionando, yo estaba pendiente de la productividad y de todas esas tablas divinas que he aprendido en la universidad, pero sobre todo muy observadora de quién es la gente con la que estoy trabajando, con la que estoy generando ese valor. Y había muchas mujeres, cabeza de hogar, y se me habían colado dos no mayores de edad. Y en ese momento yo sentí la responsabilidad de miércoles, o sea, trabajo infantil, así de sencillo. Ajá. Pero con el dilema que vive la gente que hace empresa hoy, y es, ok, yo la saco, ¿y qué? Uno, me quedo yo sin el producido, pero dos, también la dejo en la calle, entonces peor, ese niño o esa niña no van a tener que comer. Y ahí es donde me doy cuenta que me preocupa la gente, y me preocupa mi bienestar, y me preocupa que mi bienestar co-cree valor con ellos. Entonces, si yo voy a ganar más plata, si estoy exportando, ¿eso qué le está dejando a usted? Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa si usted no trabaja? Puede trabajar, empecé a hacer investigación de su familia. Entonces, ¿será que su mamá puede? ¿Será que tiene una prima? ¿Será que qué? ¿O cómo le damos la oportunidad? ¿O será que usted puede estudiar y que esto lo complemente? ¿Con quién va a dejar a la niña? Entonces, empecé yo a pensar más en la guardería Eso eran ya para que ellas preguntas. pudieran trabajar que lo otro. Hoy en día mi esposo lo que dice es que yo hoy en día creo primero la fundación antes que la empresa, pero es porque necesito que eso que en el mundo de los negocios se llama ser tu matriz de riesgos, siempre involucre el tema social y ambiental. Y eso es algo que no me lo dice nadie, sino que me lo dice la experiencia, de verdad. No solamente tenemos que anticipar los riesgos económicos, sino también lo que da realmente sostenibilidad, que es el valor compartido. Oye, Pau, y no, claro, o sea, ir un paso más allá, que no todo el mundo lo hace. La gran mayoría no lo hace, no se preocupa qué hay detrás de la vida de cada una de las personas que está aquí aportando. Eso ya es una muestra de que, pues claramente tenías una vocación diferente. Eh, pero contame un poquito cuando arrancas en ese mundo laboral, ¿cómo le va dando forma? Porque yo quiero llegar en un rato, vamos a llegar a tu proyecto actual que se llama SAI, pero quiero encontrar cómo tu arranque en el mundo profesional va dándole, como dicen los gringos, va shaping el tema hasta llegar al tema de SAI, porque
porque esto parece muy amplio, digamos, listo, la preocupación social es muy amplio, pero necesito concretar yo como profesional, diría uno. Y vos decís, Ok. bueno, ahí es donde viene mi carrera profesional y ahí es donde me lo encierra en este tema y por ahí me voy y por eso estoy hoy donde estoy. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo es ese proceso? Y bueno, yo creo que vale la pena decir, y esa sería mi recomendación, si hoy mi audiencia fueran jóvenes que van a buscar carrera o que están pensando qué hacer, que creo que no es, pero si fuera para mi experiencia, entonces de pronto hay papás o mamás que les puede servir, es la importancia de haber estado en múltiples lugares con una gran diversidad de gente que habla diferente. Ok. Clubes, barrios, no voy a decir pandillas, pero cualquier cantidad de espacios sociales donde conozcas tus valores y los pongas a prueba, te va formando la vida. Entonces, ¿por qué lo digo yo? Porque pues yo fui activista política, claramente. Entonces yo hice campañas para Ah, sí. presidencia, claro, yo Yo no pues sabía la más eso. política. Alguna vez yo sentí que yo tenía que apersonarme del tráfico de Bogotá, entonces yo cogí un pito y empecé a echar pito como policía de tránsito porque la gente no estaba respetándose. Entonces yo sentía que alguien debía dar esa autoridad. Entonces hago discursos por juventudes con, no voy a decir cuáles eran los candidatos en su momento, pero entonces yo estaba en la plaza pública como muy empoderada de qué vamos a hacer nosotros, ¿no? ¿O Ajá. qué, en qué podemos ayudar para que nosotros tengamos, seamos tenidos en cuenta? Eso, jugar fútbol, o sea, es una multiplicidad de lugares que te dejan aprender a leer la sociedad de diferentes maneras y no solamente Ah, ok. de la que tú conoces porque vas a tal colegio o porque estás en cualquier nivel O sea, social. untarse un poco de sociedad, como dice uno, untarse un poco. Total, total. Y eso lo permite el deporte, eso lo permite muchas cosas. Salirnos con la mochila, con 5 pesos y comer enlatado nos hace ver otras formas cómo vive la gente y cómo hace la gente. Sin esa foto es muy difícil entender por qué estamos como estamos, somos como somos y ser compasiva. ¿Qué? ¿Ser compasiva porque veo televisión? No, porque yo estuve aguantando hambre con esa persona, porque yo estuve ahí también chupando frío. Por eso puedo ser más empática con la gente. No solamente porque me conecto de corazón, sino porque de alguna manera me he atrevido a vivir lo que tú has vivido. Y digamos que tuve la suerte en eso de, habiendo estudiado finanzas, gobierno y relaciones internacionales, quedo en un trabajo en el que estaba haciendo un mercado de capitales. ¿Por qué? Pues porque ahí estaban pagando bien, además. Entonces, por supuesto, estoy yo ahí y cuando estoy ahí, cae esta oportunidad para aprovechar un fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa en Colombia, para fomentar su productividad y competitividad. La cosa es que esto no lo está ofreciendo la ANDI ni el Ministerio de Hacienda, lo está ofreciendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Ah, sí, ese fue. Entonces es cooperación internacional para el desarrollo, para la competitividad y productividad. Y mi jefe en ese momento, que era presidente, me dice, Paola, hágale usted. Y yo, ahí voy. Y ahí tengo la grandiosa oportunidad de conocer lo que constituye en toda América Latina más del 85% del sector productivo, ¿no? Que son las pymes o las MIPYMES. Claro. Que hay un gran componente de informalidad, que hay un gran componente de cosas por mejorar, pero donde tenemos la carne puesta. Ahí es donde no son las multinacionales. Ahí es donde tenemos lo propio. Y tengo que ir a Bogotá, Cali, Medellín a conocer las panaderías, a conocer cosas de calzado, fábricas de mermeladas, artesanías, bueno, los diferentes sectores. Y una de las cosas más importantes ahí es conocerme con este gerente o esta gerente que viven muy cerca o que tienen la casa detrás donde uno puede ver a la familia, donde los puede ver entregar el alma y el corazón en lo que están haciendo porque o lo heredaron o es nuevo, y cómo lo piensan, ¿no? Cómo sortean sus prioridades.
con todos los retos que tiene, ¿no? Y es que la plata entra a un bolsillo y sale, ¿no? Para el pan del otro. Sí, sí. Pero con todas esas cosas es aproximarse a la realidad del sector productivo colombiano y ver cómo la cooperación estaba interesada en eso. Y mientras eso, tengo la bendición de que contratamos a consultores con 25, 30 años de experiencia en empresas grandes, en multinacionales, en grandes nombres, porque ellos tienen que venir a hacer todo ese diagnóstico organizacional y toda esa ruta de atención a estas empresas. Y yo empiezo como esponjita a chupar y chupar y chupar información. Y esta gente, debo decirlo, a entregarme y entregarme. O sea, la generosidad es algo que va y viene. O sea, a mí nunca nadie me ha dicho que no a nada, pero yo siento que es que está así, porque la gente te da y entre más interés muestres, la Más te gente da. más te vota. Entonces yo Interesante. era muy chiquita, pero ellos dicen, pues esta pelada quiere aprender, entonces bótele, bótele. Entonces yo terminé aprendiendo a hacer diagnósticos, era yo la que hacía el plan de atención a las pymes. Y a partir de tener esa interacción con ellos, también empiezo a ver otros actores importantes en ese ecosistema. Y era, ok, las pymes reciben formación del BID o de estos consultores, pero Sí. hay otros factores y es la plata, porque el BID te dice que mejores tus cuadros y tu DOFA y lo que sea que habláramos en esa época, pero además sigues necesitando el cash flow para producir. Claro. Entonces, yo lo que digo es, bueno, ¿y aquí qué están haciendo los bancos? Y entonces creamos una conversación para que entonces los bancos pudieran decir cómo es que se montaban al bus de apoyar a la MIPYME. Claro. Pero entonces hablamos con los gremios, ¿qué hacen las cámaras de comercio? Y terminamos haciendo una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y hubo un equipo maravilloso ahí. Y así sucesivamente Vas uniendo a todos los actores a una se van cooperación. uniendo todos los actores y al final, yo te puedo contar este cuento, eso se volvió mi vida. Hoy yo me identifico como una system builder. A mí me encanta poder mirar, observar las situaciones, poder caracterizar y segmentar y decir, wow, a usted le sirve esto, usted tiene esto, y hacer esas conexiones. Y es algo que se me facilita, digamos, de pronto eso es lo que yo traía ya en la herencia, y me sale muy natural, pero me encantó hacerlo en ambientes de colaboración y de cooperación, y lo que me he dedicado a hacer en cada uno de mis trabajos desde ese hasta hoy es mejorar la forma para que esa colaboración y cooperación suceda. Y básicamente eso se vuelve como una de las raíces de por qué nace uno de los proyectos de los que vamos a hablar más adelante. Hasta ahora lo que me has dicho me permite entender mejor lo que te está sucediendo, porque vos estás diciendo, número uno, hombre, que si soy súper curiosa, pero además súper aventurera. Vamos a poner súper aventurera en explorar cosas nuevas. Lo que estoy leyendo aquí es, me encanta explorar cosas nuevas. Lo segundo, ojalá esas cosas que he explorado tengan que ver con, voy a ponerlo en el argot popular, untarme de la calle, de la gente, de todo el mundo para tener esa sensibilidad, ¿no? Que la gente es muy difícil tenerla desde un escritorio. Y lo tercero que estás diciendo es, me encanta y es mi forma de ser en hacer concertaciones, unir a la gente, unir capacidades, unir talentos, ¿no? Eso es lo que te gusta y yo lo sé porque vos sos muy social, vos sos muy, muy de crear conversación alrededor de los temas. Entonces, esas tres características, más la oportunidad que te pone el Banco Interamericano y te abre tu carrera. Y si por aquí es lo mío y me voy. Paréntesis, porque es que quería hacerte esta pregunta, la había pensado antes de esta entrevista y quería hacerte esta pregunta que me dije, esta es la pregunta que le quiero hacer a Paola. Cuando yo hice el MBA, me fui una semana para México a clases y siempre se me va a quedar grabado una frase que dijo un profesor en un caso. Dijo, ¿cuáles son las utilidades que debe hacer una compañía, las máximas o las mínimas necesarias para vivir? Y creo que todo el mundo, la gran mayoría en esa clase decía, claramente, entre más mejor. Y un poco la pregunta del profesor era, no es así.
porque creo que son más bien las mínimas para sostenerse como compañía, de tal forma que ese valor agregado que quería meterse en el bolsillo se lo reparta a la sociedad. ¿Qué opinas vos de eso? Mira que cuando yo estoy haciendo mentoría, acompañamiento, ¿no? Y ya estamos haciendo el business canvas eh, para alguien, para mí lo más importante es sentarte en tu propósito. Porque finalmente en un plan, en una planeación estratégica, tú puedes decir que tu meta, evita o de venta, lo que quieras poner es de X millones o trillones o cuatrillones. Pero ¿para qué te sirve eso? O es lo mismo que le digo a alguien que está emprendiendo. ¿Cuánto va a pedir? ¿Ya lo sabe? ¿Y para qué? Porque mi respuesta a tu profesor de México sería, yo quiero hacer ni las máximas ni las mínimas, sino aquellas que necesito para atender el desafío social que quiero arreglar. Claro, claro. Porque atendiendo eso, resuelvo lo demás. O sea, no existe poder dar valor social si no creo los otros dos. O sea, y así lo veo yo. La B Corp, hoy por excelencia, da las tres al tiempo. ¿Cuáles Porque son no las tres? puedo ¿Cuáles son las tres? la sostenibilidad económica, Ajá. la sostenibilidad social y la ambiental. Porque generar de verdad un propósito compartido requiere de las tres. Ya. No puedo hacer una sin la otra. Y si yo lo manejo así, como que son todo en uno, pues voy a hacer las utilidades que necesito para hacer la vuelta. Claro. Y eso me engrana absolutamente todo. Ok. ¿Por qué? Porque las utilidades, los beneficios están regados en la sociedad, en la naturaleza y en las personas que viven en ella. Por eso me gusta tanto el concepto de ecosistema. Y sobre todo en esas cosas que habilitas y que dejas en el terreno para que otros nazcan y surjan. Claro, claro. Ahora, De eso, esta historia que te estoy contando fue hace unos 13 años. Hoy el mundo no parece mucho tiempo, pero honestamente los últimos 10, 15 años han sido a una velocidad de cambio impresionante. Yo creo que hoy el mundo está con una conciencia y voluntad mayor en tener este tipo de conversaciones y de intenciones. Pau, después del BIRT, tú sigues tu carrera y antes de entrar a ASAI, te quiero hacer la pregunta. ¿Siempre estuviste en proyectos de distintas organizaciones alrededor de estos tres elementos que acabamos de decir? Juntar a la gente para ponerla a cooperar en un proyecto que ayude a la sociedad. Pero ¿en qué momento decides tú hacer lo tuyo? ¿Cuál es esa anécdota? ¿Qué pasó en tu vida para decir, no, ¿sabe qué? No malo, voy a hacer lo mío? es que yo creo que hay historias paralelas. O sea, lo que yo hice en la universidad con Atabal funcionó en octavo semestre hasta décimo. Después yo tuve otros emprendimientos. Mientras estaba en la Embajada Británica, tuve otro de totumos que se exportaron a Pier One en Estados Unidos. Después de eso, mientras estaba teniendo a Emma, tuve una mina de carbón. O sea, minera, yo. O sea, vos seguiste haciendo tus emprendimientos en Yo paralelo. siempre he tenido vida paralela porque para mí Ah, eso es nuevo para la mí. comodidad del trabajo es incómoda. El empleo, ser una empleada, esa comodidad del empleo que para muchos es la comodidad, el confort, para mí es incómoda. Para mí el emprendimiento no sucede después cuando un día me levanté y vi caerse la manzana, como Newton. No, yo he tenido emprendimiento todo el tiempo y he tenido emprendimiento económico, con esos que te doy, pero también he tenido emprendimiento social. Y es que hoy es más reconocido el emprendimiento social que antes. Pero para mí todo ese trabajo que ha aportado en las fundaciones, cuando me hacían parte de sus juntas directivas o que yo me iba, cuando tú dices que a mí me gusta untarme es tal cual, es una de las críticas más grandes que tengo al sistema y es que opinar desde San Sí. Isidro es una cosa, opinar desde Polanco es una cosa, opinar desde Recoleta es una cosa, opinar desde la 72 con séptima, desde esa comunidad, comodidad es una cosa, pero estar en Suacha, en Guacho y en todos los otros lugares te da otra perspectiva. Pero Pau, entonces, claro, pero entonces no sabía eso.
honestamente, yo juraba que tu camino había sido en muchas organizaciones, en esos proyectos, y después habías llegado a este emprendimiento de Asaí. Pero ahorita me dices, no, yo siempre me he mantenido activa en todas estas iniciativas económicas de cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro. Me encantó la frase que dijiste, la comodidad del empleo es incómoda. Este, eh, ¿Cómo surge Asaí? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge esa idea? O sea, cuéntale aquí a la gente ¿de dónde sacaste esa idea? Y ahora hablamos un Bueno, poquito qué significa Asaí. Ya sé qué significa, by the way, muy bien, ya lo entendí, ya me lo gusta que hayas investigué. hecho la tarea. Eh, pero de cómo surge, porque yo esa parte no la sé, yo me sé la historia de Asaí, pero no cómo surgió. Y bueno, aquí es donde también la vida no solamente te entrega conocimiento y toda esa formación y experiencia, sino también te entrega eh, compañeros de lucha, compañeros de vida para hacer realidad esas cosas. Y aquí está mi socio, Juan Carlos Lozano. Y con Juan Carlos aprendemos a ver eh, cómo desde la cooperación existen unas asimetrías de relacionamiento entre el sector público nacional e internacional, el sector social o las organizaciones que conforman ese sector social, las ONGs, las organizaciones sin ánimo de lucro, y el sector privado. Y esas asimetrías tienen que ver con la diferencia de ritmos, ¿no? Unas son más rápidas, unas más lentas, con diferencia de lenguaje. Eh, y hoy es tan así que incluso llegan a crear estereotipos y estigmatizaciones muy fuertes, ¿no? Pero también en el modus operandi, incluso hasta físico, ¿no? Podemos decir que dónde quedan las oficinas del sector privado y dónde quedan las oficinas de la sociedad civil o dónde quedan las del gobierno. Y pueden tener incluso diferentes lugares en una misma ciudad. Pero esas asimetrías hacen que aquello que deban construir juntas, que es el bien común, que es el bien social, que es lo que hace rica a una sociedad, no un país, no es el PIB, es lo que nos hace ricos como sociedad, se fragmenta y se desperdicia. Y con Carlos observamos eso y decimos, y esto no puede ser así. Entonces es como si tú ves que el carro va con una fuga y pues tú sigues echándole gasolina y la fuga, y uno dice, no, pues a ver, tan bobo, pues tápele la fuga, y Claro. así tiene mayor eficiencia, mayor eficacia, y puede andar más y es menos costosa. La misma analogía nosotros la hacemos para la sociedad. Diferente escala, pero me sirve para la comparación, y es decir, ¿cuáles son esos escapes? ¿Cuáles son esas ineficiencias que hacen que el desarrollo no funcione más rápido, más eficientemente? Ok. Y al identificar esas ineficiencias, nosotros decimos, ah, no, pues entonces creemos la solución. Y hasta ahí nace como esa manera de maximizar el impacto de los actores que trabajan en el desarrollo a través de mejorar su eficiencia y eficacia en los procesos con los que ellos cambian el mundo y transforman vidas. Ok. ¿Tú dónde conociste a Juan Carlos? A Juan Carlos lo ¿En la Embajada conocí porque, Británica? exactamente, En la Embajada ahí Británica. Ya, sí. yo Yo estaba haciendo mi proceso de selección del equipo, estábamos haciendo unos cambios grandes en la embajada y Juan Carlos sale de esa búsqueda, y eso pasó en el año 2006 y desde entonces no Ok. nos hemos separado nunca. Y Pero ya entonces, tenemos 2 emprendimientos encima. de pronto para mí puede ser un poco más fácil entender lo que acabas de decir, porque he leído un poquito acerca de esto y he investigado sobre Asaí, pero estoy haciendo un acto un poquito de empatía con la audiencia y no es un concepto, porque es un concepto difícil. Es un Uh -huh. concepto difícil. Es un concepto muy chévere y muy noble, pero es difícil de captar precisamente porque hay asimetría, precisamente por eso, porque de pronto los que estamos en la audiencia estamos más parados del lado corporativo y de empresa privada y no entendemos un poco eso que está sucediendo ahí. ¿Puedes poner algún ejemplo de algún proyecto que hayan trabajado en Asaí como para poder
ejemplificar esto que has dicho y verlo tangible funcionando en un ejemplo? Claro, claro que sí. Y mil gracias por la pregunta, Charlie, porque yo sé que puede ser complejo, o sea, es complejo. No solamente explicarlo, hacerlo, que creo que ese es el reto más complicado. Y es, sobre todo es muy importante decir que haya tres características en el modelo que nosotros operamos. Primero, ¿cuándo es efectiva una alianza? Cuando hay un objetivo o un interés común superior que nos une a todos los que trabajamos en ella. Entonces, si todos reconocemos, independientemente si estamos en una empresa, en una fundación, en una gobernación, en una presidencia, que el tema del desempleo es algo que debemos abordar, porque si se disminuye el desempleo es una de las maneras para combatir la pobreza, ahí ya tenemos un objetivo común. Y cualquiera diría, pues demos empleo. Pero pues eso es lo que deben hacer las empresas, ¿no? Aquí el cambio es decir, ¿qué podemos hacer mejor? Nosotros, Estado o gobierno, y empresas y sociedad civil para que esto funcione. Porque además los retos de la vida nos dicen que el desempleo no es solamente un tema económico poblacional, sino que aumenta cuando tenemos migración, ¿no? Entonces ya teníamos desempleo y ahora están llegando personas de diferentes provincias o de diferentes países y el tema se incrementa. ¿Quién resuelve eso? No podemos decir que entonces todo el problema lo tienen que solucionar las empresas. Las empresas contratan en la medida que necesitan mano de obra para producir sus bienes o servicios. Pero esto no puede ser un tema solamente de las empresas. Entonces, ¿qué pueden hacer el gobierno para apoyar esto? Porque además está viniendo una gente que de pronto viene con unos niveles de formación diferentes, están poniendo en riesgo la gente que ya estaba desempleada en ese territorio, eso le va a generar otro tipo de conflictos. Y por otro lado, la sociedad civil identifica algunos programas que apoyan a esa gente, ¿no? Generalmente pueden ser de un toque asistencialista. Por ejemplo, podemos darles un refugio, podemos atenderlos en la salud y demás. Pero entonces resulta que, y esto fue un caso, por ejemplo, de cuando sucedió el tema del desplazamiento forzado en Colombia, mucha gente viene del campo a la ciudad y empieza a ponerse en las zonas periurbanas y empiezan a generar hacinamiento. Entonces, ¿qué hay para hacer? Entonces, la alcaldía tiene que hacer algo, la sociedad civil llega con mercados y la empresa trata de hacer algo. Hasta ahí, lo que hace es ofrecer sus servicios para hacer una lectura del contexto e identificar cuáles son los aportes que cada uno, desde sus intereses legítimos y válidos, puede poner en conjunto para resolver ese problema. Ok, perfecto. Y además, podemos poner todas las condiciones para que se den conversaciones en un ambiente de confianza que haga que de verdad el asunto se resuelva más rápido y con menos uso de recursos. Porque si no, es muy fácil que la empresa le gire una donación a la ONG para que siga dando los mercados y que la alcaldía haga el registro de cédulas, pero seguimos sin resolver el problema del desempleo. Claro, okay. Entonces, vengan, pongámonos un poquito más de trabajo, aportemos más horas y mente y digamos cómo entre los tres podemos resolver esto, porque tenemos un objetivo superior. Esto solamente lo podemos resolver en el largo plazo, quitémonos el cortoplacismo, en el largo plazo, si lo hacemos juntos, pero además tres, reconozcamos que ninguno puede resolverlo solo. Pero como diría un amigo mío, mi mejor know-how es mi know-who. Tenemos muy claro el ecosistema, cómo funciona, y estamos generosamente dispuestos a entregarlo. Ajá. Y eso es lo que siempre hacemos. Entonces, hoy en día ahí tiene dos líneas de trabajo y todo esto, hoy suenan dos líneas como si nos lo hubiéramos inventado ayer, pero es producto de mucho aprendizaje. Hemos hecho en 8 años cosas maravillosas. 82 proyectos, 11 países de América Latina, 50 y pico de aliados en lo que contamos, pero básicamente decimos, a nosotros nos gusta hacer en lo que somos
geniales y espectaculares, pero además que ojalá no haya muchos que lo hagan, pues porque si no, no generaríamos diferencial. Y Ajá. hoy consideramos que hay dos cosas en donde cumplimos esas características. Ok, Uno, dale, dale. en el fortalecimiento del liderazgo y el desarrollo organizacional, Ok, que ayuda a la profesionalización del sector social. Y dos, en la medición y verificación del impacto social. Hoy todo el mundo habla de impacto. Puede que tu audiencia, la audiencia de Bisbee, provenga de diferentes regiones y vertientes, pero sin duda todos oyen hablar de la palabra impacto, impacto, impacto. ¿Y qué es impacto al final? ¿No? ¿Y qué es el impacto social además? Y medir, si estamos todavía hablando de qué es, imagínate lo que es medirlo. claro, ¿Y claro. quién lo mide? ¿Y quién tiene la autoridad para decir que lo mide? Entonces, nosotros hemos tomado también esa línea para hacer medición y verificación del impacto social. Y eso es lo que hacemos hoy. Entonces, podemos llegar en cualquier momento, cuando está el problema, cuando hay una propuesta de solución, porque lo primero que nosotros hacemos es sentarnos a oír muy bien e identificar qué es lo que nosotros podemos hacer y otros que puedan colaborar en ese esfuerzo. Pau, y debe haber un proyecto para que ustedes intervengan o ustedes pueden entrar a una, a ver, voy a pensar en los tres actores, sector privado, sector público, sociedad civil. ¿Tiene que haber un proyecto que ya esté tratando de unir a los tres o ustedes dicen no necesariamente, yo puedo entrar directamente a la empresa privada y hacer este ejercicio de desarrollo, digamos, desarrollo y el ejercicio de verificación del impacto social? No necesariamente tiene que haber un proyecto. Ya ustedes entendieron que interviniendo a uno de los tres, a lo mejor se puede empezar a impactar a todos los demás, ¿correcto? Correcto. Y digamos que es una de las maneras de entrar. O sea, una empresa hoy en día a nosotros nos contrata porque quiere revisar su programa de inversión social, porque es obligatorio, porque es lo que tienen que hacer. Listo. Y nosotros entramos ahí con esa mirada de entender y de ayudarles a ellos, porque no es solamente que ellos hagan lo que a Saí le parece, porque a Paula le pareció o al equipo, no, es usted para qué existe y entonces planifique cuál es el propósito con el que usted quiere estar y yo le ayudo entonces ahora sí a escribir el documento de programa de inversión social. Claro, claro. Y ahí es donde nosotros le ponemos esa metodología o esa herramienta para decirle, ok, ¿cuál es su impacto? Y utilizamos design thinking, digamos, metodologías muy ágiles para que la gente el cuento de la innovación se lo coma, de verdad, y no piense que eso es extraterrestre, que eso nada más le pasa a los genios. No, eso es para todo el mundo y eso es una impronta que nosotros tenemos. El uso de tecnología y de métodos de innovación para generar valor. Entonces vamos a ver, esto se pone interesante. Eh, Ojalá no me estén viendo mis ex colegas de Avon en esta entrevista, pero voy a usar el ejemplo de Avon. Digamos que yo estoy muy preocupado en Avon porque en realidad lo que yo busco con esta venta directa es, hombre, y darle una independencia económica a todas las mujeres de los sectores menos favorecidos para que puedan, con esa independencia económica, realmente pueda haber empoderamiento. Y segundo, acabar con la violencia de género. Esto suena wow, ¿cierto? ¿Cómo lo mide? Nadie lo ha medido, ¿cierto? Porque tú puedes decir, ok, eso suena muy lindo, pero ¿y cómo mides realmente cuánto impacto estás generando en violencia de género? Entonces uno dice, no, pues a lo mejor lo que me tocaría empezar a medir es cuántas mujeres han reportado ser víctimas de violencia de género y con esa cantidad de víctimas medirlas en el tiempo a ver si lo he reducido. Eso no lo hacen las compañías ni lo hace Avon, pero Avon habla de que ese es su impacto. Entonces ustedes dicen, ahí puedo entrar yo, como ahí. Tal cual, Tal tal cual. cual. Ahí puedo Y es entrar yo. buenísimo el ejemplo que estás poniendo porque le pasa a Avon y le pasa a Ecopetrol y le pasa a YPF y le pasa a todo el mundo. Porque es que la chamba de Avon no es medir el impacto social. Claro. La chamba de Avon no es medir la reducción de la violencia de género. La chamba de Avon es embellecer el mundo con sus cremas y sus productos y dar buen olor. No tengo ni idea cuál es, pero creo que es eso. Esa es la chamba de Avon, donde ellos tienen un interés legítimo de decir lo que yo hago
además de generar ingreso, además de empoderar, porque lo intuyo en mi comunicación de venta con las personas, ¿qué más genera? Porque ellas, yo las veo transformadas. Entraron así y ahora las veo así. La casa era gris y ahora la casa tiene cositas. Uno ve cambios físicos. Exactamente, exactamente. Pero ¿cómo llegamos a determinar que mi impacto va más allá de lo económico? Y ahí llegamos nosotros y les decimos, claro que sí. Y establecemos las métricas, las líneas de base y los formatos para recoger la información, Ok, porque al final todo esto sí se necesita, pero sobre todo porque nos conecta aún más a hablar de esas cosas que de verdad no crean solamente cambios en el entorno de esas mujeres, sino en el entorno de su familia y claro. en el entorno de las señoras de la cuadra y del barrio, porque es que eso es lo que mañana elige a un alcalde y a un presidente. Y esas son las señoras que habilitan que más niños vayan al colegio y a la universidad y que tengan agua potable y se enfermen menos. Y así sucesivamente terminamos hablando de algo que se llama la Agenda 2030 y es cómo llegamos a superar en conjunto los tres sectores, la pobreza, la desigualdad y todas aquellas cosas que no nos hacen a todos estar Excelente. bien, Buenísimo, que buenísimo. se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, al final hay un benchmark a los que saben de el tema de marketing que nos conecta a todos. Y es esa agenda de 17 objetivos de desarrollo a la cual todos, sin excepción, le podemos pegar como personas, individuos, corporativos o como empresas o como organizaciones de la sociedad civil. Y por eso es tan importante que cuando Asaí tiene la oportunidad de llegar a tener estas conversaciones con empresas o con gobiernos o con Claro. cualquier actor que quiera hacer cosas. No, me ha servido mucho el ejemplo. Ahora, el ejemplo lo voy a seguir desarrollando. El ejemplo, incluso ahora que lo dicen, me pone a pensar en que con esta capacidad que ustedes tienen de poder jugar como un actor en el medio para poder generar una conversación, una alineación, encontrar esos tres acuerdos fundamentales de los que hablaste hace un rato entre los diferentes actores. Entonces se me ocurre, pero quizás Avon podría trabajar con el Ministerio de la Mujer en unos programas de prevención o unos programas de tal. Pero además aquí podría entrar la Fundación X que podría empezar a decir, hombre, ¿por qué no trabajamos? Ahora, yo que estuve ahí, sé que hay fundaciones, sé que Avon pone un recurso, pero termina siendo un recurso más de donación, como para uno decir, y además estoy donando, pero sin lo que Asaí busca, y es que sea institucionalizado, es decir, que haya algo que funcione y se quede en el tiempo. Este ejemplo también aplicaría ahí, claro, ¿no? Claro, total. Y digamos que ahí el tema es poder llegar con la solución que a todo el mundo le sirva y que no sea una carga más. O sea, por más de que Avon haga una donación o que la organización la reciba para atender a una población, igual hay que hacer un proceso adicional y por eso nosotros siempre hablamos de profesionalización del sector del desarrollo y es porque todo eso que tú haces en una empresa se contabiliza. Hay un SAP, hay un sistema de gestión. No hay nada que no pase y que quede registrado. Porque en el desarrollo no hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque nadie me está haciendo accountability de los recursos, porque a nadie le duele, pues a todos nos debería doler, porque son los impuestos de todos. Al final son los impuestos de Claro, todos. claro. Entonces, nosotros decimos, si atacamos esa ineficiencia, imagínense las bellezas. Hoy normalmente todo el mundo se queja que plata no hay. Ay, yo ayudaría más a los pobres, pero plata no hay. Y eso es mentira. Plata hay y hay muchísima, pero usémosla eficientemente. Entonces, por eso nosotros hacemos ese énfasis en tenga ese todo lo que es data hoy en el mundo y que todo el mundo dice que ese es el presente y el futuro, es igual en el sector del desarrollo. Cuantifique y lleve cuenta de todo eso que usted hace, agregue y reporte. Claro. Y Exactamente. eso hace que el señor de Avon o la señora de Avon, CEO, tome mejores decisiones, porque no va a tener la angustia de, ¿será que esa gente sí lo está usando bien? Claro. Pero ¿será que sí me van a poder emitir un informe? Y es válido y legítimo que se pregunte esas cosas. Yo lo haría también. O sea, yo también di plata y yo también hacía due diligence. O sea, ¿a quién le estoy dando?
Pero entonces deja de preocuparse de eso porque está viendo que A produce B y C. Entonces es como cuando tú hablas de inversión, del retorno a la inversión, Sí, sí, y sí. tú que eres financiero y lo manejas también, lo mismo podemos hablar del retorno a la inversión social. Pero no solamente sirve para rendir cuentas, también sirve para apalancar recursos. Si yo le cuento esta historia a otra persona, a otra industria que tiene también programas de inversión social, lo primero que va a decir es, yo también quiero. Eso es contagioso, eso está, y eso lo he visto con estos ojos. Entonces la gente dice como, wow, yo también quiero eso, y entonces me puedes medir el mío, y entonces puedes medirlo allá. Y sí será posible que entonces de verdad podamos decir que el fair trade funciona para los campesinos que están haciendo agricultura orgánica, y pues claro, pero tenemos que medirlo. Y eso requiere unos recursos y una voluntad. Y Excelente. como en todo en una empresa, Desde arriba. top down. Set Sí, the tone, como dicen los gringos. Muy bien. Pau, 82 proyectos, 11 países, 8 años. sí, Llevas ahí. sí. Impresionante, Y ¿no? contando. Cuando yo vi ese dato me pareció impactante. O sea, 82 proyectos es que es una cartera de proyectos. O sea, ahí hay muchísima experiencia. Y 11 países en la región, básicamente aquí en América Latina. Ahora, Azaí, déjame, corregime pues, yo voy a tomarme el atrevimiento de explicar por qué Azaí. Ok, Entonces, eh, me no sé si toda encanta. la comunidad sabe qué es azaí, o sea, no sé si han visto el fruto de azaí, que es, o alguien podría decir que medio se parece a un arándano, pero sabe un poquito diferente. Pero, y sobre todo en Brasil, que se produce muchísimo. Pero ustedes dijeron, bueno, azaí, ¿por qué? Porque azaí dicen ustedes que tiene una propiedad particular y es que donde se produce azaí o donde se siembra azaí, alrededor se enriquece el suelo y se potencializa la productividad agrícola de esa zona. Y lo segundo que dijeron es porque es un fruto muy representativo de América Latina y ustedes quieren ser un agente de cambio en toda la región. Esas dos cualidades, por eso escogieron el nombre, ¿correcto? Sí, sí, nos entendemos como un sistema. 10 puntos. Aplausos a Charlie por su interpretación. Es que me gusta, me Es, gusta, me gusta es explicarle a la total. comunidad, a ver Que se hizo la tarea, que se hizo la tarea. si lo puedo explicar yo, entonces quiere decir que se puede entender. Claro, y muchas gracias. Pero además el azaí, la gente generalmente piensa que es solo de Brasil, pero es del Amazonas. Y lo rico del Amazonas es que el Amazonas tiene 9 países. Es un ecosistema. Al Amazonas tú no le puedes decir el Amazonas brasilero, el colombiano, el peruano, el guayanés. No. Lo rico del azaí es que trasciende las fronteras. Entonces, no es un país. Y así nos queremos entender. Nosotros estamos al servicio de donde estamos. Y en el azaí usas todo, la raíz, la baya, absolutamente todo. Que así sea, porque lo consumes, si no lo comemos en el cereal, o porque cae al piso y fertiliza. Pero además te tengo un dato que me pareció muy chévere, que aprendí, mira lo que es la vida, 2 horas antes de reunirme contigo. Y es que el azaí se beneficia mucho de la polinización de diferentes tipos de Ah, me abejas. encanta, me encanta, me encanta. Entonces, esto tiene sustento científico, científico, porque hay diferentes tipos de abejas, pero sobre todo hay unas chiquiticas que cuando llegan al azaí en presencia de otro tipo de árboles, incrementan la productividad del mismo hasta un 25%. Ah, mira. Entonces, tenemos una conexión entre Bisbee y azaí adicional. No, total, total. Ustedes son. No, 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 total. O sea, hay dos o tres palabritas que yo, la verdad, me pego porque, bueno, tú partiste esta entrevista diciendo generosidad. De eso se trata un poco la vida, ¿no? Nosotros hemos aprendido mucho durante mucho tiempo. Pues qué rico uno devolverle al mundo lo que uno aprendió. Y de eso se trata, pues yo creo que ustedes están haciendo esa labor espectacular, hombre. Pau, quiero ir entrando a esta última parte y es, hay mucha gente que te está escuchando y una de los propósitos, o diría el propósito de Bisbee, es poder ayudar a las personas a crecer profesionalmente y sobre todo a emprender si eso es lo que quieren.
a llevar a cabo sus ideas de negocio que las inspiran, que las mueven y tomar ese impulso y salir adelante y hacerlo con tu frase de que la comodidad del empleo es incómoda. Entonces, ¿qué le dirías tú a esta audiencia desde tu experiencia de todos estos años trabajando en este camino que has venido construyendo, de lo que has aprendido, 2 o 3 temas que tú dirías, miren, yo, Paola, me gustaría en esta entrevista dejar sembrado esto es lo que yo recomiendo, ya has dicho algunas cositas, pero me gustaría que esta parte dijeras, si pudiera transmitirle esto a la gente y a mi hija Emma y a todos, esto es lo que yo recomiendo en el tema de emprendimiento y me imagino social. Ujú. Bueno, yo empezaría para decir algo que tiene que ver con eficiencia. Es una palabra que independientemente de donde estás, se entiende, ¿no? Y eficacia pegada a ella. Para hacer efectivo, más efectivo y eficiente el desarrollo, tenemos que generar algo que está fundado en la confianza. En el momento, y esto todos lo sabemos de física y de economía, en el momento en que reducimos las fricciones, hay mayor ahorro, ¿no? Y así hablamos de la eficiencia. Si nosotros podemos colaborar desde donde estamos para construir confianza, vamos a acelerar el impacto de lo que hagamos, no importa cuál sea el emprendimiento en el que estamos. Me encanta Pero mi eso. primera recomendación de aprendizaje de toda la vida es, no se preocupe en el proyecto, no se preocupe en su producto desde el primer día. Preocúpese en conocer bien a la persona con la que está trabajando o quiere trabajar, en conocer a la organización con la que quiere trabajar. Ese due diligence que recomiendan los abogados, amplíelo, porque si debe usted sobre todo estar tranquilo con que hay coincidencias en principios y valores. Si usted tiene eso registrado y chuleado, hágale, que lo demás es producto de lo que la disciplina y su plan de trabajo le den. Y puede que le vaya muy bien y puede que no le vaya tan bien, pero por lo menos usted está tranquilo que lo mínimo y lo fundamental, principios y valores se cuentan. Y eso solamente lo conoce uno bien si construye relaciones de confianza. Todo lo demás se arregla en el camino. Okay. Nos cayó la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que no se pueden prevenir, que no se pueden prever, perdón, tan fácilmente por más cosas que tengamos. Entonces, la confianza es algo que acelera y que sin duda ayuda a mantenerse. El segundo punto que me gustaría resaltar es esta invitación que a nosotros nos ha parecido fundamental, que yo lo he hecho en mi vida, pero además que recomendamos siempre a todas las organizaciones con las que trabajamos, y es la importancia de conectar el propósito individual al propósito de la organización que estamos creando o en la cual estamos trabajando. No importa si eres empleado o eres emprendedor, pero asegúrate que cada una de las personas que está dentro de tu organización tiene esa conexión. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a tener a personas que, bueno, están bien y están generando algo de recursos. Hay personas que en realidad no están tan conectadas, no les importa, pero están ganando plata. Y hay personas que la dejan toda la camiseta por donde están. Ya sobrepasado el tema de la confianza, es cómo no se me va la gente. Entonces el propósito es la conexión y eso me da la mucho confianza es para la base y el propósito es mantener unidos para que siga la gente. Excelente. Y por último, Charlie, me gustaría dar el tercero. Dale. Que tiene que ver en que es esta motivación de siempre de que necesitamos colaborar para hacer las cosas. Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, lo estudió y me permite hoy decirlo resumidamente aprovechando todos sus años de investigación, pero es cómo la colaboración y la cooperación hacen que las cosas funcionen mejor y más rápidamente con eficiencia de uso de los recursos. Y lo decís vos Si que has estado queremos dedicada llegar a a esto toda tu vida. resolver, sí, y me encanta que alguien estudió que eso tenía un sustento económico. Y si nosotros podemos hacer eso y alinearlo, aprender más sobre la agenda de desarrollo y escoger 1, 2, 3 objetivos para trabajar por ellos y volvernos
un plan de familia, un plan de persona, un plan de amigos, un plan de empresa. Y ojalá buscáramos los parches, las parcerías para compartirlo y sumando. Sería mucho más lindo tener ese tipo de noticias bellas y motivantes que tener las que llenan nuestros periódicos diarios y redes sociales todos los días. Excelente, Pau. Bueno, me quedo aquí. Yo estoy ahora dando una sorpresa a la comunidad haciendo una infografía de cada entrevista. Cuando la tenga te la envío, pero si me viste agachar la cabeza es porque estoy aquí, mira, tengo una mano en notas de todo lo que has dicho. Además has dicho unas frases, hombre, ¿cómo así que mi mejor know-how es mi know-who? Me encantó eso. Bueno, no, me encantó lo de las fricciones, me encantó la confianza, me encantó propósito, colaborar. Antes de despedirte, te tienes que ir de aquí con una ñapa que yo le pido a todos mis entrevistados y entrevistadas. Si alguien te está escuchando, ¿qué ñapa le darías? Una idea para inspirarla, para que diga, uff, yo quiero esa idea. Tírale una idea, la que quieras. Miren, yo siento que hoy se necesita elaborar mucho sobre las oportunidades de la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Si no lo saben, métanse, pero básicamente voy a ser atrevida de resumirlo, es que nosotros aprendimos que la economía era lineal, es decir, que usábamos unos recursos, los transformábamos para la producción de algo y en el camino se nos quedaban algunos residuos. Y así era, para producir este vaso, un sofá o lo que fuera. Pues resulta que como los recursos son limitados, todos, absolutamente todos, tenemos que ver es en aras de la sostenibilidad y que no tengamos que salir a buscar ya mañana el planeta donde vivir en la galaxia, que miremos cómo hacemos que la economía sea circular, es decir, que hagamos producción, pero que todos los residuos que se generan en el proceso se vuelvan insumos e ingredientes para otras industrias o para otros procesos. Y eso no es una tarea solamente de las empresas, eso es una tarea de todos los diseñadores, de todos los creativos, de todas esas personas que sean inquietas en observar y encontrarle uso a las cosas. En América Latina nos dicen que siempre somos súper recursivos. Utilicemos esa recursividad porque ahí hay muchas oportunidades de ganar plata y de generar valor, pero además alargar nuestra existencia en este mundo. Y si estamos pensando en nuestros hijos y en las próximas generaciones, eso es lo que tenemos que hacer. Los 50 artículos que hemos hecho en las primeras 10 ediciones, creo que he puesto por ahí unos 8 o 10 de tema de economía circular, y lo que yo leo en toda la semana es impresionante todo lo que está empezando a surgir alrededor de eso, así que tenés razón. Yo creo que es un muy buen consejo para la gente si está pensando en hacer algo diferente, lanzarse, crear ideas. Yo creo que hay que incorporar en ese modelo de negocio el tema de economía circular. Pau, pues te felicito a tu corta edad, todo lo que nos acabas de enseñar. Hombre, yo no te veía hace rato. Creo que ha sido muy chévere reconectarnos en Lima. Creo que me encantó esta entrevista, me encantó tenerte invitada, pues, y he aprendido hartísimo. Yo creo que he aprendido mucho. Y ¿sabes qué me ha parecido bonito? Siempre nos contaste qué hacías, pero ahora que lo he investigado en estos días y me he metido a fondo, digo, wow, no lo entendía. Es más, mi invitación es, vean esa entrevista y a partir de esa entrevista investiguen más, porque es un tema supremamente fascinante, pero como digo yo, lo que nos parece complejo no lo vemos y nos estamos perdiendo de muchísimo. Así que no, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Un saludo al mono, Pau tiene el esposo de Pau, le decimos el mono, es un danés espectacular persona y un saludo a tu hija Emma, así que de verdad muchas gracias por haber estado hoy acá. Esta entrevista saldrá el próximo lunes y será la primera que te voy a compartir. Muchísimas gracias, Charlie. Muchísimas gracias a todos los que la van a ver. Horas ahí a la orden. Felices de conectar con ustedes en lo que podamos ayudar. Esto no solamente fue para la entrevista, es en serio. Y aquí estamos. Muchas gracias. Ojo, Azaí, si la van a buscar en internet es AZAI, azaí.co, no com, sino co, azaí.co. Esa es la dirección, ahí la pueden ver, ahí pueden ver toda la información que nos ha contado Pau. Y obviamente si están pensando toda nuestra comunidad en que esto es interesante, pues contáctenla o ustedes me dicen, yo los pongo en contacto para que
Si sienten que ella les puede agregar valor, ella y Juan Carlos y su equipo, llámenla o me avisan y yo los contacto. Así que, Pau. Muchísimas gracias, mil Feliz. gracias, de verdad. Mucho un abrazo. Encantada. Gracias por este espacio. Gracias a ti. Chao, Paul. Chao.